Esta serie, ¿verdad?, de sermones que le he estado predicando esta mañana. Sabiduría financiera, gloria a Dios. Y pues este es el segundo. Proverbios capítulo 4 versículo 7 es el texto central, ¿verdad?, que estamos mirando, que estamos estudiando esta mañana. Proverbios 4:7. Buenos días, señor. No trae cubrebocas. Es que si usamos cubrebocas. Perdón. Sí, Sí, levanté a dormir, se me hizo tarde. ¿Y vive muy lejos? Allá en las casitas. Ah, sí. O si quiere, siéntese acá para que no esté tan cerca, pues. Porque yo tengo ahí en el carro, pero pues han usado. Sí, acá. Sí, porque ya ve que tenemos que respetarla. No. ¿Verdad? Mis respetos. Sí. Sí, aquí nada más yo no me pongo porque pues yo estoy aquí y como estoy hablando, pero ya usted ve, todos traen cubrebocas. Ya para la otra, yo sé que para la otra ya lo traerán. Bienvenido. Bueno, entonces nuestro texto central, ¿verdad?, de esta serie es Proverbios 4:7. El versículo 7 dice: sabiduría ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Ok, vamos a hablar en este segundo sermón acerca de esta serie Sabiduría Financiera. Vamos a hablar de diezmos y ofrendas, y vamos a irnos a Malaquías capítulo 3 esta mañana. Malaquías 13 versículos 9 y 10. Vamos a leer. Dice de esta manera la palabra de Dios: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Amén. Vamos a orar en esta mañana por este mensaje. Ayúdame a orar. Padre celestial, en el nombre de Jesús, yo oro a ti, Dios, que tu palabra, Dios, sea, Dios, una enseñanza, Dios, a tu iglesia. Unge mis labios para ministrar tu palabra, y unge el oído de tu pueblo también para oír tu palabra. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Dios. Amén. Diezmos y ofrendas, amén. Ok, esta mañana vamos a hablar en primer lugar del poder económico del mundo, porque escúchame bien, el mundo, ¿verdad?, en el que vivimos no se puede mover, ¿verdad?, sin economía. Usted sabe, de hecho ahorita precisamente en estos momentos, ¿verdad?, ha habido una crisis con la cuestión del petróleo y el gas natural por causa de esas nevadas tan tremendas que cayeron sobre el estado de Texas. Prácticamente Texas es un estado petrolero, ¿verdad? Es un estado donde están la mayoría de los pozos de los pozos petroleros de Estados Unidos. De ahí depende, ¿verdad?, no solamente Estados Unidos, sino precisamente también el petróleo de México. Entonces estas nevadas que cayeron paralizaron, ¿verdad?, el suministro principalmente de gas natural. Y usted sabe que todo esto tiene que ver con la economía, todo esto tiene que ver, ¿verdad?, con una crisis económica. Afectó, gloria a Dios, a Estados Unidos y parte, ¿verdad?, del norte de México, por esos apagones. Y todo esto tiene que ver, hermanos, iglesia, con la economía, ¿verdad?, con el poder económico. Y estaba yo buscando algo acerca de esto, y dice, escuche bien, dice así: hacia el 2050 las economías emergentes tendrán el poder económico del mundo. Dice, la economía mundial podría duplicar su tamaño para el año 2042. Para el 2050, 6 de las 7 mayores economías del mundo podrían ser países emergentes. La participación de la Unión Europea en el Producto Interno Bruto Mundial podría caer por debajo del 10% para el año 2050. China ya ha superado a los Estados Unidos como la mayor economía en función del Producto Interno Bruto, y podría ser la de mayor valor a tipos de cambio de mercado antes del 2030. India podría superar a los Estados Unidos para el 2050 y quedar en el segundo lugar, e Indonesia podría avanzar al cuarto lugar.
lo que relegaría a economías avanzadas como las de Japón y Alemania. Y estamos hablando, ¿verdad?, de países que van a relegar a otros, o sea, que Estados Unidos va hacia abajo, la economía de Estados Unidos, y otros países están resurgiendo, ¿verdad?, como China, como la India, como Indonesia, ¿verdad? Dice, hay un poder económico que se mueve en el mundo secular. Las potencias de la tierra se rigen de acuerdo a este poder. Definitivamente las potencias se mueven de acuerdo al poder económico que tienen, ¿verdad? Dice, el desarrollo de cada país depende de su economía, de su moneda, de sus recursos naturales, ¿verdad?, como el petróleo, el gas natural, la agricultura, la ganadería, la pesca, el turismo, su relieve geográfico, su educación, etcétera. Y pues cada país, ¿verdad?, tiene un poder económico, y sabemos, ¿verdad?, que países están emergiendo. Se habla de que México podría convertirse también en una potencia mundial, ¿verdad? Aunque muchos no lo ven así, pero la mayoría lo están mirando de esa manera. La mayoría de los economistas están mirando a México como un probable, ¿verdad?, una probable potencia mundial, ¿verdad?, que podría estar en la misma línea que de China, ¿verdad?, de países como Francia, como Alemania. Entonces, y eso son buenas noticias, porque realmente, hermanos, la economía juega un papel muy importante. Y lo tremendo de todo esto es que la economía también juega un papel muy importante en la obra de Dios, en la iglesia, en el evangelismo mundial, en la plantación de iglesia, ¿verdad? Y por eso es importante aprender acerca de esto, ¿verdad? Porque yo les decía la otra vez en el primer mensaje, ¿verdad?, que hay gente que no se educa financieramente. Ponen un negocio, ¿verdad?, pero no se educan, o sea, no leen acerca de economía, y ponen un negocio, ¿verdad?, y a los 2-3 años les truena el negocio porque tienen el dinero, o tuvieron el dinero, tuvieron el apoyo, pero no tuvieron capacidad, ¿verdad?, intelectual para manejar ese dinero, para manejar ese negocio, para administrar ese dinero. ¿Cuántos dicen amén? He visto gente así, de hecho, ¿verdad? Mi esposa tuvo una patrona, ha tenido una patrona de una estancia que en un principio esa estancia iba para arriba, iba hacia arriba, esa estancia infantil, ¿verdad?, esa guardería, había buenas entradas económicas, pero la falta de sabiduría financiera de ella, ¿verdad?, y de su esposo, pues hicieron que esto no funcionara, y prácticamente esa estancia infantil o esa guardería ha estado a punto ya de cerrarse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es nada más tener dinero, no es nada más, ¿verdad?, que nos den dinero, sino saber manejar ese dinero, ¿verdad?, saber manejarlo. Entonces, por eso dice ese dicho, ¿verdad?, ese dicho o ese refrán con tanta verdad, ¿verdad? Dice que si alguien nos enseña, nos da pescado, dice, dale pescado a una persona y vivirá un día. Enséñalo a pescar y vivirá toda la vida. Y esa es la realidad. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Entonces, se necesita la sabiduría, ¿verdad?, para la sabiduría financiera. Así es que vamos a ir adelante, gloria al Señor, y yo quiero hablar en segundo lugar del método de Dios. Y nuestro texto nos habla del método de Dios para bendecirnos, ¿verdad? Y el método de Dios son diezmos y ofrendas. Escúcheme bien, desde Génesis a Apocalipsis encontramos este método que Dios nos ha dejado para que su obra avance y para que fuéramos bendecidos. Por ejemplo, desde Génesis tenemos a Abel, ¿verdad?, uno de los hijos de Adán y Eva. Abel trajo a Jehová una ofrenda. Dice que él ofreció a un primogénito de sus ovejas, y un primogénito era el primer fruto, ¿verdad?, la primicia. O sea, Abel trajo el diezmo a Dios, o sea, el primer fruto, la primicia de sus ganados o de sus ovejas, los trajo y lo ofreció a Jehová, entendiendo que las primicias eran de Dios o son de Dios esta mañana. ¿Cuánto dicen amén? Noé ofreció un holocausto a Jehová después de salir del arca, que seguramente era un animal, una oveja, ¿verdad?, y era el primogénito. De igual manera, ¿verdad?, Abraham, la Biblia dice que Abraham diezmó de un botín que él obtuvo de una guerra con 5 reyes. Dice que obtuvo un botín de esa guerra
bienes, personas, obtuvo, ¿verdad? Oro, plata. Y dice, ¿verdad? Que ahí Abraham, ¿verdad? Agarró ese botín, ¿verdad? Y, gloria a Dios, tomó la 10ª parte y lo ofreció a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Abraham, gloria al Señor. Qué tremendo. Aleluya. Entonces estamos hablando de algo muy importante. ¿Cuántos dicen amén? Isaac también, Isaac diezmó. Jacob, no se diga, Jacob también diezmó. Y así sucesivamente podemos pasearnos por toda la Biblia y descubrimos que los diezmos y las ofrendas están registrados desde Génesis hasta Apocalipsis. En el Nuevo Testamento no era la excepción, ¿verdad? En el Nuevo Testamento vemos en el libro de los Hechos, ¿verdad? El apóstol Pablo, el apóstol Pedro enseñando acerca de ofrendar, de diezmar, ¿verdad? De apoyar la obra de Dios, porque ese ha sido el método de Dios siempre en esta mañana. Ese ha sido el método de Dios para bendecirnos, diezmos y ofrendas. Así que yo quiero hablar de 2 cosas en este punto. Lo primero es que el hombre le puede robar a Dios. ¿Por qué digo esto? Porque lo dice la Biblia. Malaquías 3, versículo 8 y 9 dice estas palabras. Vean conmigo, Malaquías 3, 8 y 9. Robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Dios dice, ¿verdad?, que el diezmo y la ofrenda le pertenecen a Él, son de Él. Y aquel hombre dice, aquella persona, ¿verdad?, que retiene diezmos y ofrendas, le está robando a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es tan claro, ¿verdad? Como Dios dice, el hombre me puede robar a mí. El hombre puede robarle a Dios, porque diezmos y ofrendas son de Dios esta mañana. Inclusive la nación pregunta: ¿en qué te hemos robado? Le dicen, le contestan al Señor. Y Dios, el Señor les contesta: en vuestros diezmos y ofrendas. Amén. ¿Verdad? Entonces, escúcheme bien, es posible robarle a Dios. ¿Es verdad? Porque no solamente podemos robarle diezmos y ofrendas al Señor, también podemos robarle nuestro tiempo a Dios. El tiempo que debemos de darle a Dios, a veces se lo robamos. ¿Cuántos dicen amén? A veces le robamos, ¿verdad?, otro tipo de cosas a Dios. ¿Por qué? Porque Dios espera de nosotros, Dios espera de los seres humanos que le apartemos un tiempo para Él, que apartemos, ¿verdad?, en este caso, las primicias o la 10ª parte en esta mañana. Los cristianos que no diezman le roban a Dios, no le roban al hombre, ¿verdad? Porque, ¿verdad?, la mentalidad de las personas muchas veces es esa, ¿verdad? Piensan que le van a robar al hombre o le van a robar a la iglesia. No, le están robando a Dios, porque es Dios el que lo dice la Escritura, ¿verdad? Es Dios el que lo dice, es la palabra de Dios, no lo dice una iglesia, una denominación, un pastor, no lo dice, ¿verdad? Lo dice Dios, es muy claro en esta mañana. Simplemente hay que creerlo, porque es Dios el que lo dice. Porque aún hay personas muy argumentistas, que argumentan todo, o sea, todo le sacan, ¿verdad?, preguntas, son muy razonadores. Y a veces, no, es que eso lo escribió un hombre, dicen, ¿verdad? No, es que, pues sí, lo dice ese libro, pero ¿dónde Dios lo dice? O sea, tan aferrados, tienen una mente muy corta. Bueno, para ellos quizás no va a haber nadie que los convenza, pero podemos nosotros entender que el hombre le puede robar a Dios esta mañana. Ahora, la Biblia dice que los ladrones no entrarán al reino de Dios. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10. Vamos a leer Primera de Corintios 6, 9 y 10. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Amén. Aquí habla una lista, ¿verdad?, de personas, de pecados como el adulterio, como la fornicación, idolatría. Habla de los afeminados, de los homosexuales, pero también habla de los ladrones, ¿verdad? Habla de los ladrones, habla de los avaros y habla de los estafadores, que viene siendo algo semejante
¿verdad? Los estafadores son personas que estafan, ¿verdad? A otros. Y hay gente que estafan a Dios, ¿verdad? Que le roban a Dios y dice que los ladrones no entrarán al reino de Dios. ¿Cuántos están aquí esta mañana? Amén. Dios dice también en nuestro texto de Malaquías 3, malditos sois con maldición. ¿Qué significa esta frase, esta expresión? Malditos sois con maldición significa que hay una doble maldición. En aquello dice que le roban a Dios, hay una doble maldición. Malditos con maldición, fíjese. O sea, hay una doble maldición sobre aquellos que le roban a Dios. Esta mañana, Malaquías capítulo 1, versículo 14 dice estas palabras. Malaquías 1:14: maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Maldito el que engaña, el que teniendo buen ganado, que teniendo cosas buenas, le ofrece a Dios lo que no le sirve. Es como cuando, ¿verdad? Esa mentalidad la tienen muchas personas y tenemos nosotros que tener cuidado porque podemos caer en esa mentalidad, ¿verdad? Que alguien nos viene o que algún familiar o alguien nos pide algo y le damos lo que no sirve, ¿verdad? Hay gente, ¿verdad? Que yo no estoy en contra de eso ni tampoco, ¿verdad? Critico, simplemente es una manera de ver las cosas. Hay gente, ¿verdad?, que regalan cosas, pero regalan cosas que no les sirven ya. O sea, maldito, dice el Señor, el que engaña, ¿verdad? Te voy a regalar esto por cosas que ya no les sirven, pues. ¿Por qué no regalamos algo bueno? Algo que verdaderamente vaya a bendecir a la persona. Eso es lo que esta es la expresión que tenemos aquí. Que Dios nos ayude. ¿Cuántos dicen amén? Pero esto es algo bien tremendo, iglesia. Ahora, ¿cuál es el propósito de diezmos y ofrendas? En este mismo punto encontramos el propósito, dice Malaquías 3, versículo 10. Dice: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. La nueva traducción viviente dice así: traigan todos los diezmos al depósito del templo, para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba, dice el Señor. Amén. Qué tremendo esta mañana. Ese es el propósito, iglesia, gloria a Dios, de diezmos y ofrendas. Amén. El propósito, dice el Señor, es que haya alimento en mi casa, haya suficiente en la casa de Dios. Y el alimento en los tiempos de antiguos, en el Antiguo Testamento, el alimento era el alimento espiritual, era la palabra que ministraban los sacerdotes en el templo. Dios les dice: si ustedes traen sus diezmos y ofrendas, va a haber alimento espiritual en la casa de Dios. Pero también puede ser en el sentido, ¿verdad?, de la comida. Dice: va a haber alimento para los sacerdotes, porque ellos viven de lo que ustedes van a traer. Ellos están ahí todas las 24 horas en el templo, porque ellos ministran. Eran los sacerdotes, los levitas, ¿verdad? Y así es que el Señor les dice: traigan ustedes sus diezmos y sus ofrendas, y el servicio en la casa, en el templo, va a continuar, no se va a detener en esta mañana, porque no va a haber necesidad de que los sacerdotes y los levitas se pongan a trabajar en otras cosas para subsistir, porque ustedes van a estar ahí subsistiéndoles a ellos. ¿Cuántos lo entienden en esta mañana? Si el pueblo no traía sus diezmos y ofrendas al templo, los sacerdotes no tenían con qué ministrar, no había alimento. Además, cuando los diezmos eran de oro o de plata, los sacerdotes tenían para sus vestiduras y todo su atuendo sacerdotal. El apóstol Pablo nos da, amén, un poco de más luz en este tema ahí en 1 de Corintios capítulo 9 versículos 13 y 14. 1 de Corintios 9, 13 y 14 dice así. Dice estas palabras: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. El apóstol Pablo nos da una dirección acerca de esto, que los que trabajan las cosas sagradas, amén, comen de ahí.
¿verdad? Los que sirven del altar participan, comen de ahí del altar también, ¿verdad? El Señor ha ordenado que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Y eso precisamente el propósito también, ¿verdad? De traer diezmos y ofrendas al alfolí. Primera de Corintios capítulo 9, ahí mismo versículo 9 y 10 dice: porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. ¿Cuántos dicen amén? Que Pablo está tomando como ejemplo a los bueyes que trabajaban en la tierra. Dice, estos bueyes que jalaban esos arados, ¿verdad? Que aún todavía se usa en muchos lugares, ¿verdad? En muchas rancherías, ¿verdad? Esos bueyes tenían derecho de comer de la misma cosecha. No le vas a poner un bozal al buey, tiene que comer de lo que él está haciendo. Él tiene derecho, tiene derecho de comer el buey. Entonces imagínense la metáfora, la imagen que nos da aquí el apóstol Pablo. Por eso, diezmos y ofrendas, hermanos, el propósito también es que haya alimento en la casa de Dios y que haya ministración de la palabra de Dios. Que la obra de Dios siga adelante y los sacerdotes puedan continuar ministrando en esta mañana. Esto se trata la sabiduría también, sabiduría financiera, cuando dicen amén. Ahora quiero hablar en tercer lugar del resultado de ser fieles en diezmos y ofrendas. Nuestro texto dice, Malaquías 3, versículos 11 y 12, dice: reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Aleluya. Dos cosas muy importantes aquí, o tres cosas más bien. El Señor dice que si nosotros damos nuestros diezmos y nuestras ofrendas al alfolí, Él va a reprender al devorador. Aparte de que va a haber una sobreabundante bendición, dice Él, reprenderá al devorador. Escúcheme bien, el devorador en los tiempos antiguos era una especie de langosta, de plaga, ¿verdad? Que acababa con las cosechas de trigo. Y cuando esas plagas llegaban, nadie podía detenerlas. Arrasaban con campos enteros de agrícolas. Es lo mismo en la actualidad, ha habido plagas, ¿verdad? Así en África, en algunos lugares, que han llegado plagas de langostas y han acabado con cosechas enteras. Y esta es la imagen, ¿verdad?, que usted y yo tenemos. Dice que si nosotros traemos nuestros diezmos y ofrendas al alfolí, Dios mismo va a reprender a esas plagas. Esas plagas no van a comer nuestras cosechas. El devorador no va a afectar tu economía, dice el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero cuando alguien no diezma, el devorador les quita todo. Llega la plaga y les acaba con su economía. Si no le dan a Dios y a su obra, el devorador les va a quitar no solamente ese 10 o 20%, les va a quitar el 100%, ¿verdad? Y los deja sin nada. Yo lo he visto muchas veces en personas, ¿verdad? En personas, ¿verdad?, que no son salvos, que no vienen a la iglesia, inclusive aún en gente que va a las iglesias también. Lo he visto esta mañana. Si nosotros diezmamos y ofrendamos, Dios va a quitar a ese devorador y el dinero nos va a alcanzar, se va a hacer multiplicado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando nosotros ponemos a Dios primero, cuando le damos nuestros diezmos y ofrendas al Señor, Dios se encarga, ¿verdad?, de que nuestra economía no se caiga, no se venga abajo. Y de muchas maneras, hermano. Yo lo he visto, ¿verdad? Lo he visto tan grande, tan palpable esto, tan real. Gloria a Dios. Es más, cuando uno es fiel con sus diezmos y ofrendas, Dios hace, ¿verdad?, que ni siquiera se te descompongan los carros,
que no te llegue alto el recibo de la luz, no va a faltar quien te va a bendecir, quien va a extender la mano y te va a dar dinero, no va a faltar, ¿verdad? Es más, inclusive ahora que mi esposa estuvo internada desde el accidente que yo tuve el año pasado, ¿verdad? Ni un 5 pagué, ¿verdad? Mi esposa estuvo 8 días ahí en el hospital internada. Esa operación que le hicieron son operaciones carísimas, ni un 5 pagamos, hermano. ¿Sabe qué? Porque el devorador no tiene parte en aquellos que son fieles. El diablo no puede hacer nada. Pero cuando yo he visto cristianos que no son fieles en sus diezmos ofrendas, o no diezman, de plano no diezman, yo he visto que pueden ganar mucho dinero, pero así como ganan, se les va el dinero, ¿verdad? He visto cristianos, ¿verdad?, que tienen manera de tener cosas materiales, que cada rato se les descomponen los carros, que esto y esto otro, una cosa tan real. El devorador ahí, miren, la plaga ahí comiéndoles todo y batallando y batallando y batallando. ¿Por qué? Porque es real lo que dice la palabra de Dios cuando dice la palabra. Es real, hermanos. Eso es algo tremendo esta mañana. Serás bienaventurado, dice el Señor también. Es otra de las cosas. Serás bienaventurado. Si eres fiel con diezmos y ofrendas, vas a ser bienaventurado, bienaventurada. Dice, todas las naciones les dirán bienaventurados. Ahí me llena de orgullo, un orgullo del bueno, vamos a decir así. Escuchar que muchos países tienen como ejemplo a México y su presidente en estos tiempos, cosa que no se había visto en otros años. Muchos países ya tienen como ejemplo a México y al presidente. Las naciones nos están diciendo que los mexicanos somos bienaventurados, que vamos por buen camino, y eso es bueno esta mañana. Salmo 33, versículo 12, dice estas palabras. Salmo 33, 12, dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová en esta mañana. Y luego finalmente dice el Señor, seréis tierra deseable. Si tú eres fiel con tus diezmos y ofrendas, serás tierra deseable. Yo me pregunto, ¿por qué muchos quieren irse a los Estados Unidos? Porque en cierta manera Estados Unidos todavía es una nación bendecida y es una tierra deseable, ¿verdad? Los dólares valen más que los pesos, y por eso Estados Unidos durante muchos años ha sido una tierra deseable, aunque ya en los últimos tiempos ha ido para abajo su economía, pero ha sido una tierra deseable. Pero escúcheme bien, lo tremendo de todo esto es que México también se ha convertido en una tierra deseable para millones de centroamericanos, de sudamericanos. Muchos llaman a México como el sueño mexicano, ¿verdad? Porque en cierta manera México se ha convertido en una tierra deseable. Vienen huyendo de sus países, ¿verdad? Y refugiándose en México porque ellos dicen que México es una tierra deseable. El Señor dice que si nosotros somos fieles con nuestros diezmos y ofrendas, seremos tierra deseable. Cuando un hijo de Dios es fiel, ¿verdad? Dios le va a bendecir y la gente va a desear ser como ese hermano, esa hermana, ese cristiano, porque van a ser tierra deseable, gloria al Señor. Inclusive nosotros, ¿verdad?, deseamos ser como otros, que los vemos como Dios los bendice. Por ejemplo, amén, para mí yo deseo ser como nuestros líderes, ¿verdad? Como mi pastor, como el pastor José Luis Gagiola, el pastor Víctor Higuera, porque ellos se convirtieron en tierra deseable. Ellos son tierra deseable para muchos y queremos esa bendición que ellos tienen. Y eso es lo que Dios dice en su palabra, que aquellos que son fieles con sus diezmos y ofrendas serán tierra deseable para muchos. Muchos van a desear ser como ellos. Pero aquellos que no son fieles, ¿verdad?, que siempre andan batallando, nadie va a querer ser como ellos. No, ni quiero ser como él. Porque siempre anda batallando, siempre anda batallando. ¿Y por qué batallan? Simplemente pues, se hacen la vida batallosa ellos mismos porque ellos quieren, no porque Dios los tenga así, sino porque ellos no han hecho lo que Dios dice. Y Dios dice, tenemos que tener sabiduría en esta área, hermanos. Ser fieles diezmadores y ofrendadores. Dios dice, yo te haré tierra deseable. Y ese es el propósito de esta mañana, de este segundo sermón acerca de sabiduría financiera. Diezmos y ofrendas es el método de Dios, iglesia. ¿Cuántos dicen amén?
Es el método que Dios usa y lo hemos visto, lo hemos escuchado, amén, muchas veces, y una vez más Dios nos trae esa dirección a nuestras vidas, ¿verdad? Que ese es el propósito. Estamos hablando de sabiduría financiera, y una de las sabiduría financiera es, aleluya, que diezmos y ofrendas es el método de Dios. Aleluya, es un tema, quizás es un tema de mucha polémica para muchos, pero muchos porque no quieren entenderlo, pero está muy claro lo que Dios dice en su palabra. Así es que, aleluya, si usted quiere ser bendecido o bendecida, sea fiel a sus diezmos y sus ofrendas, ¿verdad? Hay que aprender de todo esto. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Si usted lo cree, denle un fuerte aplauso a Cristo y vamos a alabar a Dios con todo nuestro corazón. Gracias, gracias Señor, te alabamos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén, gloria a Dios. Yo quiero que por un momento se incline su rostro y cierre sus ojos en reverencia a Dios. Hay personas que en internet van a mirar esta predicación también, o lo están mirando. Yo quiero decirte, usted que nos mira en YouTube, quiero decirte, gloria a Dios, que Dios quiere bendecir tu vida, pero el método de Dios es ser fiel con diezmos y ofrendas. Si tú no estás diezmando, no estás ofrendando fielmente, yo te invito a que lo empieces a hacer y vas a experimentar una bendición en tu economía, en tu trabajo, en tu empleo. Vas a experimentar bendiciones financieras, bendiciones espirituales, de todo tipo de bendiciones vas a experimentar si tú empiezas a ser fiel con tus diezmos y tus ofrendas. De igual manera, hermano, iglesia que está aquí, aleluya, ahí está la clave. El método de Dios es ser fieles con diezmos y ofrendas. Y en esta mañana, eso es lo que Dios en verdad nos dice en su palabra, gloria a Dios. Diezmos y ofrendas es el método de Dios. ¿Cuántas cosas, cuántas bendiciones podemos experimentar? ¿Cuántas cosas?